Buenas tardes, mi Sandra. En unos minutitos voy a presentarla. ¿Sí me escucha? Sí, buenas tardes. Sí, sí te escucho. Buenas tardes con todos. Le damos la bienvenida a la charla sobre aprendizajes en niños víctimas del trabajo infantil a cargo de la psicóloga Sandra Fuentes Chávez, magíster en psicología educativa, doctorado en psicología, curso de especialidad en problemas de aprendizaje, docente universitaria y brigadista perteneciente al Colegio de Psicólogos en la Libertad. Un gusto, lo cual agradecemos por su tiempo y participación y a todos los presentes en esta charla en Facebook. Puede empezar. Buenas tardes con todos. Agradezco primero que nada la invitación y la oportunidad que se me da al hablar del tema. Bien, vamos a empezar el tema. Bueno, ya me presentaron, me vuelvo a presentar. Soy la psicóloga Sandra Fuentes Chávez. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el aprendizaje en los niños víctimas de trabajo infantil. Si ustedes se han percatado, se han dado cuenta de repente o han visto a través de los medios, el 12 de junio se ha estado llevando a cabo esta fecha muy importante, o se ha estado recordando, en todo caso, esta fecha muy importante, ¿sí? Entonces, de por sí, nosotros apuntamos también como profesionales de la salud mental, en este caso, de que hay ciertos paradigmas o hay ciertos motivos por los cuales el niño no debería trabajar en la calle y no debería ser explotado, ya que también es una forma de violencia, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo en esta hora que tenemos para compartir ciertas estadísticas, ciertas definiciones, ciertas causas, ciertas consecuencias y cómo es que su aprendizaje se ve afectado dentro de lo que es el trabajo, ¿sí? Entonces vamos a ir conversando en este tiempo. Bien, esta es una encuesta realizada en junio del 2019, ¿sí? Acerca de lo que es el trabajo infantil en sí. Es una encuesta realizada por el Instituto, el INEI, ¿sí? Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil. Entonces, hace un año aproximadamente, en junio del 2019, nos arrojan las siguientes cifras, ¿sí? Nos hablan de que más de 1 millón de niños y adolescentes entre las edades de 5 y 17 años han trabajado en el Perú, ¿sí? Es decir, son cifras realmente alarmantes. Vamos a ir viendo también por qué se considera ello una forma de maltrato físico, psicológico o emocional, como lo quieran llamar, porque va atentando también contra la vida, contra la integridad, contra los derechos del niño, ¿sí? Entonces, hablamos acá también de otras cifras. Bueno, esto es en cuanto a adolescentes. No estamos tocando netamente adolescentes, pero he considerado importante también mencionar las cifras porque pasan a ser ellos aún menores de edad. Entonces hablamos de 241.998 adolescentes que realizan actividades que exceden las 50 horas semanales, ¿sí? Considerándose dentro de ello trabajo peligroso o denominado trabajo peligroso, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, todas aquellas actividades en cuanto a la venta de dulces, en cuanto al lavado de autos. Por ejemplo, por mencionar estas actividades o al mencionar estas actividades, vemos que se convierten ya en actividades de sumo peligro para el menor, ¿sí? Por ejemplo, el lavado de autos, porque vemos, bueno, ahorita que estamos en cuarentena o estamos en confinamiento, por así decirlo, no estamos presenciando de pronto tanta problemática así, pero hay casos aún
incluso de niños que salen a vender con sus mascarillas, ¿sí? Incluso niños que se dedican aún al lavado de autos. ¿Sí? Entonces, vemos, por ejemplo, que en los, o si recordamos, en los semáforos, por ejemplo, se colocan los niños, se colocan los menores de edad, siendo un trabajo muy perjudicial para sus vidas. ¿Sí? Vamos a continuar viendo las características, las cifras en este caso. Nos hablan, miren, dentro del Perú que el 88% se encuentra en el área rural y agrícola, ¿sí? Entonces, hablamos ya de cifras acá citadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción. Estas cifras también fueron citadas en el diario Pulímetro, ¿sí? En el 2018. Es decir, no solamente estamos hablando de las ciudades en sí, sino estamos hablando de las zonas rurales, donde hay mucha concentración de trabajo. Y vamos a ver también qué pensamientos tienen estas familias, por qué mi hijo debe dedicarse al trabajo y por qué no al colegio o a los estudios, o por qué debe dedicarse, o qué es de repente lo positivo del trabajo. ¿Sí? Mucha gente, muchos padres de familia tienen el siguiente pensamiento de que el trabajo de alguna u otra manera los va a independizar, va a hacer que sean de repente niños más autónomos, va a permitir que generen también sus propios ingresos, cuando en realidad están dejando de lado ciertas cosas, por ejemplo, como la parte lúdica, como la parte social, ¿sí? Eso lo vamos a ir desglosando poco a poco en el transcurso de esta hora, ¿sí? Dentro de este 88% hay personas que consideran que el trabajo es más valorable que el estudio, ya que el estudiar podría resultar inútil. Justo lo que les decía hace un momento, ¿no? Consideran mucho que las personas van a desarrollar o los niños van a desarrollar ciertas capacidades, van a desarrollar ciertas habilidades de pronto, valiéndose por sí mismos, siendo autónomos en la parte económica. Más ignoran otras áreas también. El 12% de estos chicos se dedica a vender caramelos, son lustrabotas, mendigos, ambulantes, ¿sí? Entonces, acá en nuestro país, la edad mínima de admisión al trabajo es de 14 años, según lo estipulado. Entonces, hablamos acá también de que hay niños que están expuestos, como les dije al inicio, a la violencia, que están expuestos al maltrato, que están expuestos también a ser niños que están aislados de su círculo social, porque muchos de ellos están vinculados o socializan con personas que no son de la misma edad, por ejemplo. Vemos niños que no socializan con otros niños, sino con gente mayor, por ejemplo. Vemos niños que son utilizados para otro tipo de cosas. Yo no sé, de repente acá, entre los que están escuchando la ponencia, se han percatado en algún momento de que hay niños que suben a vender a los micros, por ejemplo, y una persona adulta los está esperando para que les dé el dinero, ¿no? Para que el niño entregue el dinero de lo que vendió, por ejemplo. Están expuestos también a la violencia física, a la violencia emocional. Si no vendieron, por ejemplo, son castigados. Si no vendieron, de repente les gritan en la calle. En fin, una serie de algunos castigos físicos o castigos psicológicos que de alguna u otra manera van a marcar también deterioro, no solamente en la parte del aprendizaje, sino también en la parte social, en la parte sexual, en la parte familiar también. Vamos a continuar. Miren, estas son unas cifras muy alarmantes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, donde nos arrojan los siguientes porcentajes de los 3 países de Sudamérica con más alta o alto índice de trabajos infantiles, ¿sí? Nuestro país tiene el 21,8% de niños que trabajan. Bolivia le sigue ahí nada más con el 20,2% y Paraguay con el 10,4%, ¿sí? Entonces vemos que estos 3 países de Sudamérica son países donde más repercute o más se está desarrollando el trabajo infantil, ¿sí? De los cuales de alguna u otra manera los padres, los cuidadores o las figuras parentales están ignorando ciertos aspectos, ¿sí? De alguna u otra manera
ven lo beneficioso del trabajo para el niño, pero están ignorando a la vez otros factores que los vamos a ir viendo. Bien, quiero que vayamos viendo primero punto por punto acerca del trabajo infantil. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces existen personas que dicen, pero el niño tiene derecho a trabajar, a desarrollarse, perfecto. ¿En qué está permitido que el niño trabaje o se desarrolle? En actividades domésticas, por ejemplo, de acuerdo a la edad que estos presentan, de acuerdo a la edad en la que, o de acuerdo a la etapa en la que ellos se encuentran. Por ejemplo, un niño de 4 o 5 años puede muy bien ayudar a doblar un polo, un pantalón que sea de él. De repente para el papá, para la mamá está mal, pero está intentando hacerlo, ¿sí? Puede ayudar a traer una escoba, por ejemplo. Puede ayudar de repente, no sé, a traer algún mantel, qué sé yo, ¿sí? Pero la idea es que se desarrollen a través de actividades domésticas dentro de casa. Si están saliendo ya a otro ámbito, a exponerse a los peligros, porque recordemos que también existen las violaciones, los acosos, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de un abuso y de un tipo de violencia. Entonces vamos a ver primero que nada qué es el trabajo infantil, ¿sí? Entonces hablamos acá de trabajo infantil cuando hablamos de toda actividad económica, ya sea remunerada o no, porque también son niños que son explotados. No sé si ustedes se están fijando que acá he considerado algunas imágenes donde es la realidad que muchos niños atraviesan. No es que de repente estos niños son actores y les tomaron la foto para el Google, ¿no? Son imágenes reales de cosas que se llevan a cabo de verdad. Entonces, hablamos que este trabajo está hecho por chicos debajo de la edad mínima, es decir, de los 14 años, porque recordemos que la admisión para que una persona trabaje en nuestro país es 14 años, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me afecta? El desarrollo físico, para empezar, son niños que están expuestos a ser lastimados, ejemplo, ¿sí? A que les pase algo. Por ejemplo, los niños que están trabajando, limpiando carros, limpiando autos, están expuestos hasta sufrir un atropello, por ejemplo, ¿sí? Lo que es también el desarrollo psicológico también se ve afectado de alguna u otra manera, ¿sí? A través de traumas, a través de shocks, por ejemplo. El desarrollo moral también. Si bien es cierto, como les dije hace un ratito, son niños que no tienden mayormente a socializar con otros niños, sino están socializando con adolescentes, están socializando con adultos también. Y recordemos que los niños muchas veces tienden a copiar otras conductas, ¿sí? Entonces también el desarrollo moral se ve afectado y el desarrollo social, como les dije, ¿no? No están interactuando con chicos de su edad. Y es más, la parte lúdica para un niño o para el desarrollo de un niño es de suma importancia. Y la parte lúdica justamente está dejándose de lado con niños de estas características, justamente porque están centrados en ello. Vamos a ver más adelante también que el estudio también está dejándose de lado, está dejándose de lado el colegio, está dejándose de lado las tareas también en cuanto al colegio, ¿sí? Entonces son niños que de alguna u otra manera se independizan de ciertas cosas, ¿sí? Pero siguen a la vez llevando una cultura, por así decir, de violencia. Entonces todo ello va a violentar sus derechos, derecho a la educación, derecho a la recreación, derecho a la diversión, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir viéndolo más adelante. Ahora, según la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? O el OIT, como lo quieran llamar, hablamos de toda acción prohibida para el niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de acciones perjudiciales, inaceptables, ¿no? Acciones que de alguna u otra manera van a hacer que este niño repercuta en cosas de repente o en actividades que están completamente prohibidas. Un niño básicamente tiene que socializar, tiene que trabajar la parte lúdica, por ejemplo. Tiene que tener armonía o tiene que estar bajo el seno de una familia armoniosa, ¿sí? La afectividad es un papel muy importante también, pero mayormente los niños con estas características no lo reciben y no lo desarrollan, por lo tanto.
¿sí? Entonces hablamos acá de trabajos realizados por debajo de la edad mínima, que es de los 14 años, recordemos, ¿sí? Y también por situaciones peligrosas, tanto para su salud, para su moralidad, su integridad, ¿sí? Porque son personas menores de edad, son personas que muy fácilmente, en muchas ocasiones, se van a dejar influenciar, ¿sí? Y, por ejemplo, para un adulto, 5 soles es muy poco dinero, pero para un niño 5 soles, tú le ofreces 5 monedas de un sol, por ejemplo, muchas veces se van a deslumbrar por 5 soles, por 10 soles, por ejemplo, haciendo trabajos muy peligrosos o siendo explotados también por otras personas que en muchas ocasiones ni siquiera son sus padres. Los padres les pueden dar el consentimiento para ir a trabajar de pronto, pero no son los padres los que los explotan en algunos casos. Entonces, eso también vamos a ir viendo. Bien, y según la Organización Mundial de la Salud, hablamos ya de abusos, de desatenciones a menores de 18 años en sí, ¿sí? Entonces, las formas de maltrato que la OMS nos está citando dentro de ello, cumplimos acá, o se cumplen acá, violencias, factores violentos en la parte física. Son niños que son maltratados muchas veces en la calle, en ciertas ocasiones por sus padres y en otras ocasiones por las personas las cuales los mandan a vender dulce, gelatina, nuestras botas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vemos también un maltrato psicológico o emocional dentro de ello. ¿Sí? Niños que de alguna u otra manera reciben ciertas etiquetas. Eres bruto, no sabes, hoy no vendiste nada, el día de hoy te voy a castigar, no vas a comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Están expuestas también a lo que es el abuso sexual. Ojo, ¿sí? Como les dije hace un momento, son niños que muchas veces los padres se quedan en casa a veces o también trabajan por su propia cuenta y estos niños, ¿quién los ve? ¿Quién vela por ellos? ¿Sí? La desatención, la negligencia. Se llega a caer muchas veces acá en familias negligentes. ¿Por qué en familias negligentes? Porque muchas veces las familias no le prestan la atención adecuada a esos niños, ¿sí? Por ejemplo, de repente los mandan a vender, está haciendo frío, no les dan un abrigo necesario, muchas veces hay niños sin zapatos incluso, muchas veces hay niños que suben al micro, no saben ni dónde bajar, no saben dónde subieron. Ellos solos están enfocados y dedicados a vender, a la parte lucrativa, por así decir, ¿no? Esto va a causar daño a la salud, al desarrollo y a la dignidad del niño. Bien, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué vemos tanto niño trabajando en la calle? ¿Qué está pasando? No hay un control, de repente las leyes tienen que ver acá, el gobierno tiene que ver acá. Oh, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? En primer lugar, vemos factores económicos. Bueno, estoy citando para recalcar algunos factores, ¿sí? Para poder ver exactamente qué es lo que pasa dentro de ello. Primero, tenemos la falta de ingresos en los hogares, ¿sí? Ese es un factor muy importante. Y vamos a ver también más adelante que se puede prevenir, se puede prevenir. Existen alternativas donde el trabajo se puede prevenir, ¿sí? Entonces, primero que nada vemos la falta de ingresos en el hogar, ¿sí? Involucra muchas veces al niño. Hay hogares donde, por ejemplo, mamá y papá trabajan todo el día, los hijos se quedan solos. Pero hay hogares también que involucran al niño para que éste también sea parte de este trabajo, ¿sí? Empleos inestables de los padres, por ejemplo, gastos imprevistos en casa muchas veces. Todo esto, ¿qué va a hacer? De que muchas veces estos niños sean retirados de los colegios, por ejemplo, ¿sí? Retirados de los jardines, por ejemplo. Entonces, el niño es retirado, o la niña es retirada, en este caso, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues toda la familia se dedica al trabajo. Factores sociales, por ejemplo, el nivel educativo de los padres entra a tallar ahí. La cultura machista muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, tú como hermana, tu hermana mayor necesita estudiar, pero tú como eres chiquito tienes que trabajar, por ejemplo, ¿sí? O tú eres hombre, ve a trabajar, ¿sí? El nivel educativo de los padres también cuenta acá como un referente, porque existen estadísticas donde los padres también
tienen el siguiente pensamiento, como fue al inicio, les mostré en el 88% de personas, si no me equivoco, muchos padres que estaban inmersos en esa problema, o en ese porcentaje, perdón, decían de que el estudio no es útil, el trabajo es más útil. ¿Sí? Muchos padres tienen ese pensamiento de que el trabajo va a ser el único que va a desempeñar a los hijos, que el trabajo va a permitir que los hijos o que los niños en este caso sean autónomos, sean totalmente independientes. Ahora, en los factores culturales vemos el nivel educativo de los padres también, entran a tallar, la falta de intervención de las autoridades también. Aquí ya entran a tallar leyes, por ejemplo, ¿sí? Cuando muchas veces no hay de repente un movimiento activo, ¿sí? O no hay una intervención activa por parte de estas leyes. Nosotros sabemos que leyes hay por montón, ¿sí? Ahora que esas leyes se cumplan ya es otra historia. Otro asunto, por así decirlo, ¿sí? ¿Y qué consecuencias me va a traer? Bien, en estas consecuencias ya vamos a ir viendo cómo es que se va dando el aprendizaje de estos niños, ¿sí? Que trabajan. Consecuencias sociales, por ejemplo. En las consecuencias sociales dentro de lo que es el trabajo infantil, vemos cómo se van violentando sus derechos. Ahora, ¿derechos hacia qué? A la educación, como les dije hace ratito, a la recreación, por ejemplo, al buen trato, a la protección, a la salud, ¿sí? Al afecto también. Entonces, todo ello englobado, ¿por qué? Porque los derechos de estos chicos van a ir siendo violentados, van a ir siendo vulnerados muchas veces. ¿Por qué? Porque no dejan el colegio, abandonan el colegio. En la recreación, porque no tienen, por ejemplo, desarrollada la parte lúdica. Porque de repente muchas veces son niños que se están dedicando o están siguiendo una rutina de trabajar y no se detienen de repente a recrearse, a divertirse, ¿sí? Están siendo violentados su derecho al buen trato también. De pronto yo por ejemplo he escuchado, ¿no? Que estos niños son tratados incluso con palabras soeces, ¿sí? Son tratados con palabras de alto calibre, por así decirlo. El derecho a la protección también. ¿Quién protege a estos niños? 9, 10 de la noche son niños que aún están en la calle vendiendo y en muchas ocasiones esta forma de maltrato se incrementa. Si no me traes esa bolsita de caramelo vacía, no vienes a la casa. Si no me traes esa bolsa de caramelo vacía, te voy a castigar. ¿Sí? Y lo estoy diciendo de la manera más educada, porque reciben otro tipo de trato. Están violentando su derecho a la salud también. Les dije hace un ratito, son chicos, por ejemplo, son niños que muchas veces están sin zapatos, están sin abrigo, en pleno frío, por ejemplo, y al afecto también, ¿sí? Se van criando o se van desarrollando dentro de una cultura, por ejemplo, donde la parte afectiva se queda de lado, donde para el niño de repente un ambiente hostil o un ambiente donde hay peleas, gritos, es completamente normal. También tenemos consecuencias físicas, ¿sí? Dentro de las consecuencias físicas hablamos del agotamiento, por ejemplo, estos chicos, dolores de cabeza, dolores de estómago. Recordemos que son chicos, pues, de que su bienestar a veces, o muchas veces, no está amparado por las figuras parentales o por los padres en este caso. ¿Y qué es lo que pasa acá? Hay una mala alimentación, por ejemplo. ¿Quién vela por su alimentación durante esas horas que el niño trabaja? ¿Sí? Muchas veces la mamá de repente se queda en una calle y el niño sube al micro, ¿sí? Hasta cierto punto, ¿sí? Pero hay niños que están solos en la calle, que el papá trabaja y mamá se queda en casa. ¿Quién vela por esos niños en la calle, por ejemplo? Cargas pesadas y largas horas de trabajo afectan su sistema óseo, su postura muchas veces, niños que corren de acá para allá, cruzan las pistas solos, por ejemplo, y también las consecuencias emocionales, ¿no? Consecuencias como baja autoestima, por ejemplo, el mal manejo de las relaciones interpersonales, el bajo entrenamiento en habilidades sociales,
¿sí? Hablamos acá de un mal manejo de relaciones interpersonales. Es decir, por ejemplo, les cuesta de alguna u otra manera ir solucionando conflictos con sus pares, si es que hubiera pares a su alrededor, ¿sí? Por ejemplo, si este niño que trabaja aún está en el colegio, le va a costar manejar sus relaciones interpersonales, le va a costar establecer vínculos sociales con sus compañeros, ¿sí? Desarrollando conflictos, desarrollando de repente una conducta hostil, por ejemplo, empujando, quitándose las cosas a las fuerzas, usando de repente palabras soeces, alzando la voz. A eso nos referimos cuando este niño maneja o no tiene un buen manejo de sus relaciones interpersonales y tiene un bajo entrenamiento en habilidades sociales también. ¿A qué nos referimos con el bajo entrenamiento en habilidades sociales? Que muchas veces a ese niño le va a costar pedir por favor, gracias, por ejemplo, ¿sí? De alguna u otra manera, o son niños que en casa o fuera de alguna u otra manera van a pedir las cosas a empujones, a jalones, ni siquiera te pedí por favor, ni siquiera te agradecí, ¿sí? A eso nos referimos. Brigitte, no sé si me escuchas. Brigitte, ¿me logras escuchar? Sí. Y Brigitte, si hubieran preguntas, me las haces saber, ¿sí? Para poder ir respondiéndolas. Ya listo. En el chat de Facebook hemos colocado que nos pueden hacer llegar sus preguntas. Ay. Entonces, mientras no haya preguntas, voy a continuar. Bien, vamos entrando ya a lo que es el aprendizaje de los niños que están realizando trabajos fuera de casa, ¿sí? Bien, en las consecuencias cognitivas, entonces ya que acarrea lo que es el aprendizaje en sí, estamos viendo lo siguiente, ¿sí? Sí. Muchos de estos niños tienen un aprendizaje lento para empezar, ¿sí? Son niños que de alguna u otra manera no aprenden al mismo ritmo que sus otros compañeros. De por sí las personas no aprendemos al mismo ritmo que todos, no tenemos un mismo ritmo de aprendizaje, pero a esos niños les cuesta más aprender, ¿sí? El nivel de aprendizaje que ellos tienen es mucho más lento, si es que están en los colegios, porque recordemos que hay muchos niños que trabajan y son retirados del colegio, dejan el colegio, ¿sí? Tienen dificultades de aprendizaje acá, ¿sí? Como dije, ¿no? El aprendizaje lento, por ejemplo, problemas de atención y concentración, baja comprensión lectora, van a tener una similitud de preocupaciones, por ejemplo, que va a llevar a que mi atención y mi concentración estén focalizados en otra cosa, más no en mis estudios. Baja comprensión lectora también, ¿sí? Porque no hay un hábito de lectura, no hay un hábito de estudio bien establecido dentro de. Y también van a presentar dificultades en la integración escolar, ¿sí? Esto va de la mano con las relaciones interpersonales. No sabe manejar sus relaciones con sus pares, por ejemplo. Van a causar conflictos, van a ser niños etiquetados por sus profesores, que ahí también hay un gran problema, ¿sí? ¿Cómo etiqueta el profesor al niño? Ah, ese niño es un malcriado, ese niño es un problemático, ese niño es un conflictivo, ese niño es muy aragán, ese niño es muy hiperactivo, por ejemplo. Entonces, al recibir ciertas etiquetas, este niño le va a costar integrarse al plano escolar. He colocado acá una imagen acerca de los mitos y las realidades. ¿Sí? Bueno, dos imágenes en realidad, pero muy puntuales. El primer mito es, con el trabajo infantil, los niños, niñas y adolescentes desarrollan habilidades y adquieren conocimientos para el futuro. Perfecto. Ese es uno de los pensamientos que algunos padres de estos niños consideran, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades y qué conocimientos puede desarrollar un niño dentro de lo que es el trabajo infantil si justamente las habilidades acordes para su edad han sido interrumpidas? ¿A qué me refiero con que han sido interrumpidas? Mejor dicho, han sido de alguna u otra manera suplantadas. Habilidades, por ejemplo, en cuanto al juego, en cuanto a relaciones interpersonales, han sido suplantadas por esta realidad, ¿sí? Mañana o más adelante va a crear que estas personas sean jóvenes con empleos inestables, precarios e inseguros,
porque solamente se han manejado dentro de un entorno hostil. No tienen competencias y habilidades que el mercado requiere más adelante, ¿sí? Si estos niños acá, en lo que es el mito, han sido chicos, por ejemplo, que se han peleado, porque yo he visto incluso, y ustedes de repente también los que están conectados, que muchos niños pelean, por ejemplo, por quién vende primero. No, yo subí primero al micro, tú bájate. No, yo le ofrecí primero a la señora limpiarle la luna del auto, tú no. Entonces, no manejan bien ello, pues en un futuro van a mostrar inestabilidad también. ¿Sí? Economía digital demandará conocimientos y capacidades especializadas. Entonces, en el caso de ellos, esto va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque recordemos que muchos de ellos abandonan el colegio, ¿sí? Bien, continuamos. Otro mito también es que el trabajo de estos chicos, por ejemplo, es una práctica y tradición que en muchas comunidades sirve para transmitir la cultura, ¿sí? Muchas veces tienen la idea de que, trabajas y vas a desarrollar una gran cultura, por ejemplo, un gran sentido de cultura, un gran sentido de responsabilidad, ¿sí? Pero ¿cuál es la realidad en sí? Trabajan fuera de sus comunidades y entornos familiares en actividades que no están relacionadas con su aprendizaje cultural, ¿sí? Y, por ejemplo, hablamos acá de procesos migratorios, nacionales o duraderos. Por ejemplo, muchos de estos niños también han trabajado incluso en casa. Ustedes dirán, pero ¿qué puede hacer en una casa este niño? Hay niños que les pagan incluso hasta por regar los jardines, ¿sí? Y dentro de estas casas se cometen abusos, y no estoy hablando de cualquier abuso, estoy hablando de abusos sexuales muchas veces. Entonces, hablamos acá también de procesos migratorios. Dentro de las investigaciones últimas que se han hecho durante, por ejemplo, 2019 y 2020, se han visto incluso de que hay chicos que vienen, por ejemplo, o hay niños que los traen de Venezuela y también están expuestos a lo que es el trabajo, ¿sí? Bien, vamos viendo en sí los efectos que hay dentro del aprendizaje. En primer lugar, se ven afectadas las funciones ejecutivas del cerebro, ¿sí? Entonces, cuando yo me estoy refiriendo a las funciones ejecutivas, vamos a mencionar algunas para que podamos tener en cuenta a qué específicamente me estoy refiriendo, ¿sí? ¿Por qué se está deteriorando las funciones ejecutivas en sí? ¿Qué es lo que se ve afectada? La memoria de trabajo verbal y la no verbal. Es decir, estos chicos van a presentar muchas dificultades para calcular números, para manipular números, por ejemplo, ¿sí? Todo ello porque se están solamente enfocando y focalizando en trabajar en esta actividad. Recordemos que aprendemos por la práctica, ¿sí? Mayormente aprendemos por la práctica. Y los niños no son la excepción. Los niños aprenden manipulando las cosas, haciendo las cosas. Yo no lo puedo sentar por un largo periodo de tiempo para que me escuchen, porque esos niños aprenden más haciendo. Entonces, si están más inmersos y más desarrollados en lo que es el trabajo infantil, por ejemplo, están aprendiendo ciertas estrategias para lo que es el trabajo infantil. Ya saben cómo vender, ya saben cómo llegar a la gente, pero estamos perdiendo ello, la memoria de trabajo verbal y la no verbal. ¿Sí? Se ve afectada la siguiente función ejecutiva, la inhibición, ¿sí? Es decir, resistir a los impulsos. ¿A qué me refiero con ello? ¿O con qué va de la mano? Con la regulación de la conducta, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con lo que es resistir a los impulsos? Que son chicos que les cuesta controlar sus impulsos, ¿sí? Que de repente en la calle están peleando, se están empujando, se jalan los pelos, le tiró un puñete al otro compañero, se agarraron a patadas en el suelo, ¿sí? E incluso hay escenas, o se han visto escenas, donde estos chicos, por ejemplo, han peleado porque de repente Pepito vendió más gelatinas que Jorgito de pronto, ¿sí? O vendió más chocotejas, o vendió más chocolates, o le dieron más limosna a uno que a otro. Entonces, los chicos mayores de edad, que también forman parte del trabajo, los alientan, ¿no? Uno alienta A, otros alientan a B. Entonces, no hay una regulación de la conducta ahí. La inhibición también se ve afectada.
La planificación también es otra de las funciones ejecutivas que se está viendo afectada en el aprendizaje de estos chicos, ¿sí? Definitivamente un niño que está obligado a trabajar, el aprendizaje no va a ser el mismo que otro niño que no está obligado a trabajar, ¿sí? Muchas funciones se están viendo limitadas como las que vemos acá, ¿sí? Les va a costar organizarse, por ejemplo. Les va a costar establecer un objetivo a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, son chicos que, por ejemplo, están trabajando toda la mañana y a la 1 tienen que entrar al colegio. No se organizan, no hicieron las tareas, no tienen objetivos, por ejemplo. También se ve afectada la toma de decisiones, ¿sí? Recordemos que hay muchos niños que en este ámbito se ven influenciados por otros. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto hiciste hoy día en tu venta de dulces, por ejemplo? Ah, 10 soles, 10 soles, ya. Dame, yo te guardo tu plata, por ejemplo, ¿no? Los mayores. Yo te guardo tu plata, ¿no? Entonces, este niño, como confía, le entrega el dinero, ¿no? Entonces, esto es una cadena que me va a generar violencia. ¿Por qué? Porque llega a casa, ¿dónde está la plata, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, eso también me va a generar violencia, eso me va a generar confusión, eso va a generar de que influya en su toma de decisiones. ¿Qué más? ¿Qué más vemos acá? ¿Qué otras funciones ejecutivas están viendo afectadas? El razonamiento, por consecuencia, ¿sí? Al ser personas que están limitando sus funciones y que solamente su círculo es un círculo donde van a trabajar, es un círculo donde de alguna u otra manera está siendo limitado su entorno social, su entorno lúdico, entonces también el razonamiento va a estar afectado, ¿sí? Entonces, acá en el razonamiento hablan de, o se habla de la facultad para resolver problemas de diversas índoles. En este caso, no se le va a permitir. ¿En qué momento estudian estos niños, por ejemplo? ¿Quién les asesora? ¿Quién estimula su aprendizaje? ¿Quién refuerza su aprendizaje? ¿Sí? Si es que va al colegio. Porque también tenemos la otra cara de la moneda. Chicos que han dejado el colegio o niños que han dejado el colegio. ¿Sí? También se ve afectada la fijación de metas, por ejemplo. ¿Cuál es su motivación de estos chicos? Están motivados por el estudio, muchos de ellos, pero de repente, porque les están obligando a ir a trabajar, es una desmotivación, ¿sí? Entonces, la fijación de metas también, recordemos que se ve afectada. El inicio y la finalización de tareas también se ve afectada, ¿sí? Merecen estos chicos o necesitan constante supervisión. Por ejemplo, si se les deja haciendo la tarea, de repente ya su tarea, yo voy a cocinar, supongamos, ¿no? No la hace porque están distraídos, porque tienen problemas de atención y concentración, ¿sí? Y otra cosa, su alimentación también se ve afectada, su nivel de sueño también se ve afectado. Trabajan, se levantan, trabajan, por ejemplo, en los mercados, algunos incluso son carretilleros, ¿sí? ¿En qué momento estudiaron? Y ahora recordemos que estamos confinados. ¿En qué momento accedieron a una computadora, a un celular, a una televisión para hacer sus clases? Están cansados, están de sueños, mal alimentados, anémicos, por ejemplo. La monitorización también es otra de las funciones ejecutivas que están en juego acá, o están deterioradas, están afectadas, ¿sí? Nos habla de la atención sobre la tarea que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué tanto está focalizado o está atendiendo a la tarea? ¿Qué tanto está focalizado? Si es que, ojo, si es que de repente estos chicos, estos niños, perdón, hacen la tarea o no se atrasaron, porque eso también es otro problema. Se atrasan, ¿sí? Bien, acá esta parte es de suma importancia. Todo lo que hemos hablado se resume en una afectación en lo que es la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces acá vemos la corteza prefrontal, no estamos haciendo clases de neuro por si acaso, pero solamente de manera simbólica he puesto lo que es la corteza prefrontal. Entonces
la corteza prefrontal se ve afectada y hay que recordar que su maduración termina entre los 20 y 25 años en algunas teorías, y otras teorías me dicen que entre los 25 y los 30 años, ¿sí? Entonces, ¿por qué cito ello? Porque al verse afectado la corteza prefrontal en los chicos que son violentados y en los chicos que son obligados a trabajar o que trabajan en las calles, existe también las siguientes problemáticas, se desglosan las siguientes problemáticas, ¿sí? Hay una dificultad acá en la regulación de la conducta, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo hablo de dificultades en la regulación de la conducta, hablo también de dificultades en lo que es el control de impulsos, por ejemplo. Son chicos que muchas veces presentan problemas conductuales, que les cuesta obedecer, que les cuesta mantener relaciones interpersonales, ¿sí? Manejemos ciertos términos, por favor, de que le cuesta obedecer. El niño no es un niño malcriado, como mucha gente lo etiqueta así, ¿sí? Hay mucha gente que dice, ese niño es un malcriado, ese niño es insoportable, a ese niño es un desobediente, ¿sí? Entonces, ya vayamos quitando las etiquetas, porque no es responsabilidad del niño esas conductas o esas de repente consecuencias en sus conductas. Es netamente responsabilidad de los padres, de las figuras parentales, de las figuras de autoridad o de los cuidadores, conforme quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, existe una dificultad en la regulación de su conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ello se encarga la corteza prefrontal. Aquí, en esta corteza prefrontal, están estas actividades. Existen también dificultades de las capacidades cognitivas. ¿Y cuáles son esas capacidades cognitivas? Pues las que hemos visto hace un rato, ¿no? Que van de la mano con las funciones ejecutivas. ¿En qué se ve afectado? La organización, en la fijación de metas, en la realización de trabajos, por ejemplo, en la memoria de trabajo, todo lo que es memoria, por ejemplo, todo lo que es impulsos, están dentro de mi corteza prefrontal. Y si estos chicos están inmersos en violencia, porque recordemos de que el trabajo infantil es una forma de violencia, ¿sí? Entonces se ve afectado, considerando que aún su corteza prefrontal no ha terminado de madurar. Entonces, añadiendo eso y añadiendo ciertas funciones afectadas, estos niños, por ejemplo, no van a tener un aprendizaje con el mismo impacto que niños que no trabajan, ¿sí? Para que quede claro. Ahora, ¿qué más vemos acá? El bajo rendimiento escolar también, ¿sí? En el bajo rendimiento escolar, ¿qué es lo que está inmerso en sí? La somnolencia, por ejemplo, ¿sí? Niños que pueden estar en el colegio, en el salón de clase de pronto, pero cuando están hablando de un tema A o B, están con sueño, están cabeceando, por ejemplo, por la mala alimentación de pronto, porque de pronto, de alguna u otra manera, no lograron dormir bien, se levantan muy temprano o los levantan muy temprano, ¿sí? Y hay casos incluso donde los padres no trabajan, mandan a los niños a trabajar, ¿sí? Muy bien según ellos, muy bien aconsejados, muy bien asesorados según ellos, pero no trabajan, son niños explotados. Y como les dije hace un ratito, no vendiste toda la bolsa de toffees, castigo. No vendiste toda la bolsa de dulces, castigado. Los chicos mayores les quitaron el dinero, porque también pasa eso, castigado. Atribuyen toda la responsabilidad económica al niño y también atribuyen otro tipo de responsabilidades donde este niño se siente confundido, se siente violentado, por ejemplo. ¿Cómo creen de pronto que este niño que ve que todos sus amigos por la cuadra juegan y él no, cómo se siente? No, de pronto no siente una integración dentro del círculo familiar, ¿sí? Siente que su integración está en otras áreas. Pues también pasa eso. Ahora, ¿de qué más hablamos acá? Del cansancio, como les dije, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a la mala alimentación, de acuerdo a que no hay una higiene del sueño, muchas veces, ¿sí? Y en el peor de los casos también la deserción escolar, ¿sí? Entonces,
o estudian, o no es que estudien, van al colegio, intentan aprender, pero ciertos factores se ven limitados, ¿sí? Y la deserción escolar también, ¿por qué? Porque no tengo plata para seguir comprando los materiales, por ejemplo, ¿no? Si tú sigues trabajando, estás en el colegio, sigues en el colegio para poder comprarte tus materiales, pero si tú no trabajas, te saco del colegio, ¿sí? Es más, hay niños que sienten vergüenza, por eso decía yo que la parte psicológica y la parte emocional se ve afectada también, ¿sí? Hay niños que se sienten humillados por sus padres muchas veces, entonces ya no quieren ir al colegio. Entonces, para el padre, muchas veces, de acuerdo a las características, mejor aún, ¿no vas al colegio? Perfecto. ¿No vas al colegio? Sigue vendiendo. Las ventas suben, el trabajo aumenta, por ejemplo. Es lo que pasa dentro de ello también, muchas veces. Bien, ¿a qué conclusiones estamos llegando respecto a lo que hemos hablado hoy? O a lo que estamos hablando hoy. En primer lugar, dentro de las conclusiones, estos niños, para empezar, son niños, no cumplen con el criterio de tomar decisiones. ¿A qué me refiero con ello? Que, por ejemplo, esos niños no pueden decidir ir a trabajar o no, porque el trabajo es una forma de violentarlos, ¿sí? De acuerdo a la explotación que ellos reciben, de acuerdo a la forma de maltrato que están recibiendo en las calles y en las casas también, ¿sí? Hay diferentes modalidades de trabajo en las calles. Lustrabotas, mendigan dinero, venden dulces, venden gelatinas, venden toffees, piden dinero incluso, ¿sí? Entonces, ello hace también de que hayan otro tipo de consecuencias que nos lleven a la violencia. Como les dije hace un ratito, no vendiste, te castigo. Te quitaron el dinero, te castigo. Perdiste la bolsa de toffees, perdiste la bolsa de caramelos, te castigo, ¿sí? Entonces, a ello nos lleva. Se deben priorizar las actividades lúdicas básicas para su desarrollo social. Acá las actividades lúdicas o el derecho a la diversión, por ejemplo, está viéndose violentado, ¿sí? Porque está comprobado que la actividad lúdica va a hacer que este chico o que este niño también potencie ciertas habilidades. Por ejemplo, habilidades en cuanto al razonamiento, habilidades en cuanto a lo que son a lo que es, por ejemplo, las relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, estas actividades, si yo no las fomento, si yo no las desarrollo, va a ser un niño que de alguna u otra manera le va a costar resolver conflictos, le va a costar de repente resolver sus propios problemas también, ¿sí? Y que muchas veces va a usar la violencia para recurrir al desarrollo o para recurrir a la solución de problemas o a la resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, fijémonos y démonos cuenta cuán importantes son las actividades lúdicas en la vida del niño, ¿sí? Incluso vamos a desarrollar el razonamiento también en las actividades lúdicas, porque hay actividades o hay juegos que permiten que el niño piense, que permiten que el niño desarrolle su razonamiento. Sin embargo, si este niño va a estar inmerso en otro tipo de cultura o va a estar inmerso en una, de repente, sociedad o en un entorno violento, o un entorno de repente donde está con otras clases de personas donde hablan palabras soeces, donde por ejemplo reina lo que es el robo, porque muchas veces también se les roba a ellos su caramelo, su dinero. Entonces, ¿qué es lo que aprende de ahí también? Hay que tomar en cuenta, ¿sí? El trabajo desarrollado en clase, esa es otra característica u otra conclusión, violenta los derechos del niño, siendo una forma de maltrato, ¿sí? Hemos visto al inicio qué derechos violenta a la educación, por ejemplo, ¿sí? El derecho también a ser protegido, muchas veces también violenta el derecho hasta a una vivienda, ¿sí? Porque a veces los niños están en la calle y nunca llegan a sus casas. ¿Quién reclama por ese niño? ¿Quién busca a ese niño? ¿De quién depende ese niño? ¿Sí? El niño
siendo niños, valga la redundancia, depende de un adulto. Sin embargo, en este caso es al revés. Los adultos dependen del ingreso económico de este niño. Y ahí es donde radica el problema. Hemos visto también en los porcentajes que he mostrado de que hay mayor índice de trabajos en las zonas rurales, ¿sí? Entonces también ahí hablamos de otras culturas. En realidad ya, si nosotros nos ponemos a desglosar el trabajo en el ámbito rural, por ejemplo, estaríamos incluso o entraríamos a tallar o hablar de otra problemática, tendríamos incluso para otro tema ahí, pero hablamos de que hay mucha negligencia con las familias de estos niños. No hay preocupaciones, por ejemplo. Un día yo di una ponencia de los agentes educativos, por ejemplo, donde hablábamos de que todos tienen cierta característica para poder ser un agente educativo, ¿sí? Pero no lo son. Los padres son uno de ellos. Los padres están llamados a ser agentes educativos, pero si no está inmerso en la educación de su hijo, deja de ser un agente educativo, por ejemplo. Entonces, pasa lo mismo con las familias de estos niños, ¿sí? Pueden vivir con mamá, pueden vivir con papá, pueden vivir con un hermano mayor incluso. Pero ¿qué pasa cuando estas personas no están inmersos en su vida? Sí, son totalmente negligentes, al punto de que los dejan ir a la calle a peligrar, al punto de que los dejan ir a la calle como un barco a la deriva, por ejemplo, ¿sí? Otra conclusión también es que el niño pone en riesgo su salud física y socioemocional. Y hemos visto, ¿no? De repente son niños, hay también, han habido reportajes, de repente ustedes han tenido la oportunidad de ver de los famosos niños picapiedreros, ¿sí? ¿Cuánto ganan por eso? ¿Cuánto les dan por eso? ¿Cuánto ganan por levantar una carretilla en los mercados? ¿Cuánto ganan por vender una gelatina, una galleta, un caramelo? ¿Y cuánto arriesgan sus vidas también? ¿Sí? Recordemos también que muchos niños son ingenuos en ese sentido, manejan la ingenuidad. Entonces, muy fácilmente pueden ser violentados sexualmente también. ¿Quién controla a esos niños de pronto? Se manejan de diferentes maneras, pero muchas veces son niños que de alguna u otra manera van, suben a los micros, bajan, hablan con otros niños, hablan con otras personas mayores, pero más no se sabe. Entonces ahí pone en riesgo su salud física. ¿Sí? Un niño que levante una carretilla llena de cosas en los mercados, un niño que limpie carros cada vez que el semáforo cambia a rojo, por ejemplo, expone su vida también. Expone y pone en riesgo su vida, su salud, ¿sí? Su salud socioemocional también. Lo dije al inicio, no está vinculado o no está de repente desarrollando habilidades o no está desarrollándose interpersonalmente con sus pares, ¿sí? Con niños de la misma edad, sino está relacionándose con personas mayores. ¿Cuáles son los temas de conversación que pueden tener estos chicos, esos niños con estos adultos? Porque en algunos casos son adultos, con las personas con las que se vinculan. Entonces, ¿qué tipo de conversación tienen? ¿Qué tienen en común? Salvo, bueno, muy aparte del trabajo. Entonces, hay que tomar en cuenta ello también. Bien, esta es una imagen con la que yo quiero ir finalizando, que dice que lo único que trabaje sea su imaginación, ¿sí? Entonces, hay que luchar día a día por desarrollar ciertas capacidades, ¿sí? Como la imaginación, las habilidades sociales, las relaciones interpersonales, la parte lúdica, que es importantísima. La parte lúdica desarrolla la creatividad, desarrolla la imaginación, desarrolla la inteligencia, desarrolla las estrategias, desarrolla las habilidades para, de alguna u otra manera, solucionar conflictos también. Entonces, hay que ponerlo en práctica. Yo les dije hace un ratito, si ustedes estuvieron atentos y escucharon, de que se puede prevenir el trabajo infantil, sí. Hay asociaciones, por ejemplo, ONGs u otro tipo de asociaciones donde brindan actividades ocupacionales a los niños, a los adolescentes también. Y no solo a ellos, sino también a los padres,
¿sí? Donde cada niño, por ejemplo, es apadrinado. Entonces, ese niño es apadrinado por personas de diferentes países, ¿sí? Y se les brinda cierto apoyo económico, moral, espiritual, educativo, psicológico, médico también. Entonces, alternativas hay. Por ejemplo, indagando, yo sé de que hay un programa llamado Edúcame Primero Perú. De pronto ustedes lo han escuchado, y si no lo han escuchado, podrían indagar acerca de ello. No soy, por si acaso, no soy perteneciente a ese programa, pero indagué sobre ello, ¿sí? Y me pareció muy interesante también. Es un programa donde justamente brinda ese tipo de características a los niños. ¿Para qué? Justamente para que no caigan en el trabajo infantil, ¿sí? Porque muchos papás sostienen de que mandan a sus hijos a trabajar justamente por la parte económica, justamente porque les hace falta un plato de comida, ¿sí? Y para que no caigan en ello es que se hacen programas de esta índole, ¿sí? Donde los niños y sus familias son apoyados, ¿sí? Prestan el apoyo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad también de que este niño continúe estudiando, con la finalidad de que la dinámica familiar mejore, de que haya un fortalecimiento familiar dentro de casa, ¿sí? Y está comprobado, se ha comprobado de que a estos chicos o a estos niños, al entrar dentro de estos programas o proyectos o ONGs, han mejorado en sus estudios, por ejemplo. Han mejorado en cuanto a su desarrollo, a sus relaciones interpersonales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, reduce también el incremento de abandonar la escuela en muchos casos, porque encuentran ayuda, encuentran apoyo. Y estos casos definitivamente tienen que ser avisados bien, ¿sí? Tienen que ser denunciados muchas veces. ¿Por qué? Porque si yo estoy callando, si yo sé de casos, por ejemplo, estoy siendo cómplice. Entonces no estoy ayudando en la cooperación y en el desarrollo del menor. Entonces, recordemos que esto ya es una manera, es una forma de violencia, ¿sí? Bien, Brigitte, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, Miss. Sí, no sé si habrán preguntas al respecto. Hasta el momento no han hecho ninguna, pero hay que dar unos 2 minutitos para ver si es que tuvieran alguna. Quisiera saber si hay algunas preguntas, por favor, para poder continuar. O de repente de parte de ustedes, de los que están acá en Zoom, no sé. Creo que no hay ninguna, todo entendido hasta el momento. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, yo agradezco la invitación a ustedes y la oportunidad que se dio para la ponencia. Y bueno, yo quiero dejar también mi página, si es que no hubiera problema, que no hubiera inconveniente. Bueno, he dejado acá este es el link de la página, pero voy a dejar cómo me pueden ubicar en todo caso, porque sé que las personas que están en el Zoom no tienen acceso al link, entonces me pueden ubicar de la siguiente manera. Si tienen alguna pregunta adicional, de repente, qué sé yo. O de pronto, si podemos conversar de algún otro tema. Esta es la página, bueno, ese es el nombre con la que me pueden localizar dentro del Facebook. Y bueno, si no hubiera ninguna pregunta, entonces yo les agradezco. Sí, te escucho. Nos acaban de dejar una de parte de Perla Juárez Pozo. ¿Ya? ¿Cómo detectar un niño que está siendo explotado laboralmente? ¿Cómo detectar?
Sí, ¿cómo identificarlo? Ya, a ver, en los niños que son maltratados, en este sentido, o violentados, porque recordemos que es una forma de violencia en sí, en primer lugar, cumple los siguientes factores, ¿no? Hay que darnos cuenta, primero que nada, en el colegio, en su aprendizaje, ¿sí? Tiene de repente, problemas de atención, problemas de concentración, bajo rendimiento escolar, de repente sus notas son muy bajas, ¿qué está pasando ahí? En la parte emocional también hay que darnos cuenta, por ejemplo, si es un niño que está bajoneado, si es un niño que está llamando la atención también a través de sus conductas, digámoslo así, negativas, digámoslo así, ¿sí? O que en todo caso no regula la conducta también, porque, ojo, cada acción que hace un niño es un comunicado, ¿sí? O es un significado, me está comunicando algo, me está diciendo algo, ¿sí? Entonces, hay que darnos cuenta de esos factores para empezar. Hay que darnos cuenta también qué tanto está inmiscuido el papá, la mamá, dentro de su desarrollo académico o su desarrollo escolar también, ¿sí? Entonces, no me voy a dar cuenta exactamente si el niño está siendo explotado, pero me voy a dar cuenta si el niño está siendo violentado. Y el trabajo infantil es una forma de violencia, ¿sí? Bueno, creo que esa ya fue la única pregunta que hicieron por Facebook. Damos las gracias a la psicóloga por su tiempo, por la excelente ponencia. Agradecemos a todos de parte de CEPAI, Sociedad MCB Trujillo, por su participación y por su tiempo. Y muchas gracias a todos. Y el link de la página de la psicóloga lo vamos a estar pasando por los grupos, por si tienen alguna duda o quieren aprender más. Ahí estaremos pasando el link. Gracias, chicos. Muchas gracias, Misa. Gracias.